Nueva etapa de mi vida. Hace unos meses, publiqué la historia de cómo mi novia de la universidad me fue infiel y cómo eso se convirtió en una dolorosa obsesión por la venganza. Esto es importante, porque esta historia es su continuación. Pero ahora se trata de lo que sucedió años después de Laura, mi ex de la universidad. Estuve en una relación y me volvieron a engañar, pero esta vez no busqué venganza, simplemente me fui. Mi historia de venganza es un relato de lo que no se debe hacer después de una infidelidad. Y esta es la historia de cómo intenté hacer lo correcto, aunque resultó ser increíblemente difícil. ¿Cómo empezó todo? Después de que Laura me engañara, dediqué años a una estúpida y agotadora venganza. Esto se convirtió en un profundo odio y desconfianza hacia las mujeres. Después de la universidad, me fui a Centroamérica y desperdicié varios años allí, dedicándome únicamente a vender sustancias. Ni siquiera consideraba la posibilidad de una relación, simplemente no quería volver a ser vulnerable. Soy consciente de que en ese entonces era un completo degenerado, pero con el tiempo, incluso eso dejó de funcionar. Ni las sustancias ni las relaciones de una noche me daban alegría. Me di cuenta de que estaba cansado de las relaciones superficiales, nada me ayudaba y me sentía peor que nunca. En un momento dado, simplemente mandé todo al diablo y volví a Estados Unidos. Llamé a un viejo amigo y acordé quedarme con él hasta que me recuperara. Decidí dejar los malos hábitos, empezar una nueva vida, dejar de permitir que una infidelidad del pasado me destruyera. Fue difícil, pero estaba dispuesto al menos a intentarlo. Un par de meses después, tras algunas citas normales, empecé a abrirme poco a poco. Sentí que estaba listo para dejar entrar a una mujer en mi vida de nuevo. Y así, conocí a Sofía. La conocí en una aplicación de citas. Ella tenía 26 años, yo 24. Me enamoré perdidamente. Era pelirroja, pero no de un tono común, sino de un burdeos oscuro. Tenía un hijo de 4 años que, sinceramente, incluso se parecía un poco a mí. Sofía acababa de salir de un matrimonio horrible y abusivo. Tenía una historia casi idéntica a la mía. Había superado el dolor, luchado contra la adicción, salido a duras penas del pozo y ahora también estaba lista para darle a la vida otra oportunidad. Nos sentíamos cómodos juntos, nos entendíamos sin palabras. Ambos éramos personas rotas, ambos teníamos miedo de confiar, pero nos dábamos espacio. No esperábamos demasiado el uno del otro y podíamos ser completamente honestos. Sofía incluso me dijo una vez, a veces siento que estoy saliendo con una versión masculina de mí misma. Y le encantaba esa sensación. Nos fuimos acercando cada vez más, y también conecté con su hijo. Empezó a llamarme papá. No recordaba a su padre biológico, y yo me convertí en la única figura masculina en su vida. El día que le enseñé a orinar contra un árbol, supe que ya era mi hijo y punto. Conseguí un trabajo en una firma financiera. Sofía trabajaba en una discoteca. Todo iba bien. Nos mudamos juntos, compramos un coche, planeábamos comprar una casa. La boda estaba a la vuelta de la esquina. Y queríamos tener un hijo en común. Habíamos salido de la más profunda oscuridad. Por fin habíamos encontrado la paz y la felicidad. O al menos, eso es lo que yo pensaba. Sofía y yo nunca nos celamos. Nunca revisamos los teléfonos del otro, aunque conocíamos nuestras contraseñas. No teníamos secretos. Hasta que pasó esto. Normalmente, me levantaba temprano antes del trabajo para encontrar a Sofía junto al coche y acompañarla al apartamento. Ella volvía después de las 3 o 4 de la mañana. Y, sinceramente, el camino desde el aparcamiento hasta casa no era el más seguro. El club donde trabajaba solía cerrar a las 2 de la mañana. Pero recientemente, según ella, había empezado a cerrar a las 4 casi todos los días. Una mañana, Sofía me escribió diciendo que se retrasaría porque iba a llevar a una amiga a casa. Me lo dijo apenas 5 minutos antes de la hora a la que debía llegar. Normalmente, el trayecto duraba 35 minutos y su amiga vivía de camino. Como mucho, 5 minutos más. Pero al final, llegó una hora más tarde de lo habitual. Algo no iba bien. Parecía drogada.
Le pregunté directamente qué había tomado, pero lo negó al instante. Dijo que el coche de su amiga se había averiado. Intentaron arrancarlo, pero no pudieron, por eso se retrasó. En casi un año de relación, nunca había pasado nada parecido, así que decidí no darle más vueltas y me dije a mí mismo, estás paranoico. Sofía no haría algo así. Ella pasó por la misma mierda que tú. Sabe lo doloroso que es. No podría hacerte esto. Pero en realidad, simplemente no quería ver la verdad. Poco a poco, esto empezó a repetirse. Primero una vez al mes, luego cada 2 semanas. Y después, casi todas las semanas. Empecé a notar que algunas noches, definitivamente estaba bajo los efectos de algo. Discutíamos por ello. Finalmente, un día, cuando la volví a pillar en ese estado, confesó que estaba consumiendo. Simplemente, para aguantar durante su turno. Según ella, solo había sido un par de veces. Pero empezó a volver a casa cada vez más tarde. A veces a las 5, 6, 7 de la mañana. El club cerraba a las 2 o a las 4, pero ella siempre tenía una excusa para retrasarse. El coche se averió. Se quedó charlando con sus amigas. Fue a comer algo con sus compañeros. Quería creer que era verdad. Pero un día, sus mensajes empezaron a parecer realmente sospechosos. Esa mañana, todo siguió el mismo guión. Escribió que se retrasaría un poco. Pero esta vez, se alargó. El club cerraba a las 4. A las 6 de la mañana escribió que ya estaba de camino a casa. Salí a esperarla a las 6:30, como de costumbre, pero no estaba. Estaba nevando. Pasa otra hora. Llamo, escribo, silencio. Finalmente, contesta. Casi en casa. Pasa otra hora. Por fin, llega. Son las 9:30 de la mañana. No fui a trabajar porque no podía dejar a su hijo solo. Cuando salió del coche, vi el miedo en sus ojos. Empieza a inventar excusas, nerviosa, diciendo incoherencias. La policía me paró, pero me dejaron ir sin multa. Me quedé sin gasolina, tuve que repostar. Una amiga se echó a llorar y tuve que consolarla. Y luego empezó a culparme a mí. Si hubieras hecho el registro del coche a tiempo, no me habrían parado. Pero el problema no era ese. Podría habérmelo dicho en cualquier momento, pero no lo hizo. Y en ese instante, lo supe. Estaba mintiendo. Durante todo el camino hasta el apartamento no se calló, soltando una justificación incoherente y contradictoria tras otra. Noté sus pupilas dilatadas, como rechinaba los dientes. Obviamente, estaba furioso, pero más que eso, estaba agotado. Había estado de pie, no sé cuántas horas, en el frío, preocupado por ella. Decidí ignorarlo por el momento, cambiar de tema y ponerme a jugar a videojuegos, solo para no pensar en ello. Pero en mi cabeza daban vueltas las mismas preguntas. ¿Consume en el trabajo o después? ¿Con quién? ¿Solo con compañeros o con alguien más? ¿Me está engañando? La infidelidad no me preocupaba tanto. Lo que más me aterrorizaba era que hubiera recaído en las drogas duras. Ambos habíamos pasado por esa mierda. Y por eso nos limitábamos solo al alcohol. Nos controlábamos. Que mintiera sobre las sustancias me preocupaba mucho más que el hecho de que las consumiera. Eso tocó mis viejas heridas. Recordé a Laura, sus mentiras y sus infidelidades. Solo necesitaba la verdad. No podía soportar otra relación en la que me mintieran. Empecé a hundirme en la paranoia. Me sentía traicionado. Sofía y yo nos habíamos sacado mutuamente de la mierda. Habíamos pasado por el infierno y construido una nueva vida. Nunca pensé que pudiera mentirme. Siempre habíamos tenido una confianza total. Nunca nos habíamos enfrentado a problemas así. Pero ahora estaba seguro de que ocultaba algo. Necesitaba pruebas. Al día siguiente, cuando se fue a trabajar, registré todo el apartamento. Ni siquiera sabía qué buscaba. Lo revolví todo. Cada cajón, cada bolsillo, cada estante, armario, todos los rincones. No encontré nada.
Intenté convencerme de que simplemente estaba paranoico. Que era el estrés postraumático por lo de Laura. Que eran viejos miedos. Que estaba obsesionado, buscando algo que no existía. Decidí parar. Si me equivocaba, podría destruir una buena relación. Me dije a mí mismo que Sofía no podía mentirme. Ella había pasado por lo mismo que yo. Su exmarido la engañó cuando estaba embarazada. Y ocultaba su adicción. Ella no me haría lo mismo. Decidí dejarlo pasar. Durante un tiempo, empezó a volver a casa a su hora. Eso me tranquilizó. Incluso empecé a sentirme culpable por mi paranoia. Una noche, acabé en un club de billar local. Estaba jugando en una mesa con un tipo al azar. Llamémoslo Javier. Mientras hablábamos, mencioné el nombre del club donde trabajaba mi novia. Resultó que la hermana de Javier, Sara, que estaba con nosotros esa noche, había trabajado allí hacía un par de meses. Le pregunté si conocía a Sofía. Y Sara respondió que sí, pero que no eran muy cercanas. Simplemente coincidían en el trabajo. Le dije que me gustaría que Sofía trabajara de día, para poder pasar más tiempo juntos por las noches. Dije que el club solía cerrar a las 4 de la mañana, por lo que solo la veía 1 o 2 horas antes de irme a trabajar. Sara me miró de forma extraña y dijo, ¿no cierra a las 2? Cuando yo trabajaba allí, solo abríamos hasta las 4 los viernes y sábados. Intenté justificarlo, diciendo que quizás habían cambiado el horario después de que ella se fuera. Pero Sara dijo que su compañera de piso todavía trabajaba en ese club, y siempre llegaba a casa justo después de las 2 de la noche entre semana. Me hizo ver que era imposible que trabajara hasta las 4. Fingí que no le di importancia, terminé la partida y me fui a casa. Pero las palabras de Sara no se me iban de la cabeza. Al llegar a casa, entré en la página web del club donde trabajaba Sofía. Y, por supuesto, allí indicaba que solo abrían hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados, y el resto de los días cerraban a las 2. De nuevo, intenté convencerme de que quizás no habían actualizado la información, o que yo había entendido algo mal. Pero en el fondo, sabía que Sofía mentía. Simplemente no quería volver a enfrentarme a la mentira, la misma que me hizo evitar las relaciones durante tantos años. Vivía en una completa negación. Llegó el domingo, le escribí a Sofía y le pregunté a qué hora estaría en casa. Respondió que a las 4:30 y que me escribiría cuando estuviera de camino. A las 2:30 de la noche, llamé al club y pedí hablar con Sofía. Dije que era por su hijo. El gerente respondió que el club había cerrado a las 2, que Sofía ya se había ido. Sentí que iba a vomitar. Decidí enfrentarla, pero no sabía a qué hora llegaría. Me emborraché hasta perder el conocimiento, y no salí a recibirla. Cuando me desperté, ella dormía a mi lado, como si nada hubiera pasado. Me levanté, fui al salón y vi su bolso en la mesa. Empecé a rebuscar en él. Al principio, nada sospechoso. Pero luego, en uno de los bolsillos pequeños, encontré una bolsita vacía con cierre hermético y un billete de $1 enrollado. Era lo que había estado buscando todo este tiempo. Simplemente lo dejé todo sobre la mesa y me fui a trabajar, esperando que lo viera y entendiera que yo lo sabía todo. Cuando volví a casa, se estaba preparando para ir a trabajar. Estaba frente al espejo del baño, maquillándose los ojos. Me quedé en la puerta, mirándola a través del espejo. Levantó la vista, sonrió y dijo, «Hola, cariño, ¿qué tal el trabajo?» Ni siquiera se había dado cuenta de que había encontrado el billete. Respondí, «Tenemos que hablar». Le conté que había llamado al club y que me dijeron que habían cerrado a las 2. En lugar de responder, pasó instantáneamente al ataque. Empezó a gritarme, acusándome de controlador, paranoico, desconfiado. Gritaba que no tenía ningún derecho a llamar al club para controlarla. Pero ahora me daba igual su histeria, sabía con certeza que no era mi paranoia. Estaba mintiendo, manipulando, y todo me recordaba dolorosamente a Laura. La discusión se intensificó. La acusé de mentirme sobre su adicción.
En un ataque de ira, la llamé adicta de mierda, y en ese momento se giró bruscamente y me atacó con todas sus fuerzas con su lápiz de ojos. Logré reaccionar y apartarme, pero me clavó ese maldito lápiz en el hombro, un par de centímetros. Después, empezó a golpearme una y otra vez, al menos 6 puñetazos en la cara. No reaccioné, no respondí, simplemente me quedé en shock. Cuando finalmente paró, nos quedamos mirándonos fijamente. En silencio, me saqué el lápiz del hombro, lo dejé caer al suelo, salí del baño, fui a la cocina, encontré cinta aislante y simplemente me tapé la herida. Tenía un tatuaje justo en ese lugar, y todavía tengo la cicatriz. Después de eso, salí del apartamento y me dirigí a la licorería más cercana. Sofía reventó mi teléfono. Primero se disculpaba, luego me insultaba, y luego volvía a disculparse, en un ciclo sin fin. Compré una botella de whisky, caminé por la calle, bebiendo. En algún momento, me desmayé. Me desperté cuando Javier, el chico del billar, y un amigo suyo me levantaban de la acera. Iban a trabajar, me vieron desplomarme en la nieve y pararon a ver si estaba vivo. Pasé varias horas en la nieve. En el coche me preguntaron qué me había pasado. Apenas podía hablar. Solo pude decir mi dirección y me llevaron a casa. Cuando entré, Sofía parecía asustada. Corrió hacia mí, intentando abrigarme, meterme en la cama. Pero volví a perder el conocimiento. Me desperté en mi propio vómito. Me aseé y fui al salón. Sofía estaba sentada en el sofá, llorando. Empezamos a hablar. Se disculpó por haberme atacado y confesó que había vuelto a consumir. Iba al apartamento de sus compañeras y lo hacía antes de volver a casa. Empezó porque quería aguantar los turnos, pero luego se enganchó. La conversación terminó en calma. Prometió que lo dejaría, que no volvería a mentir. Pero yo ya no le creía. Pasaron las semanas, y parecía que todo volvía a la normalidad. Lo único extraño es que Sofía empezó a coger más turnos. Antes trabajaba 4 días a la semana, ahora 6 o incluso 7. No parecía sospechoso hasta que, si discutíamos, ella inmediatamente empezaba a prepararse para irse. Escribía a su gerente diciendo que cogería un turno extra porque necesitaba salir de casa. Solo teníamos un coche. Uber no estaba tan extendido, así que no podía ir a comprobar si realmente estaba en el trabajo. Pero un día, un amigo vino a casa mientras Sofía estaba de turno. Estábamos jugando a videojuegos y de repente decidimos ir a un Taco Bell. Cogí el teléfono para buscar en Google Maps el restaurante más cercano y me encontré con algo extraño. Como Sofía y yo usábamos la misma cuenta de Google en Android, teníamos búsquedas compartidas en los mapas. Ese día vi que, cuando Sofía se fue a trabajar, había buscado una dirección al azar en otro barrio. Comenzó una nueva espiral de sospechas. Le dije a mi amigo que había cambiado de opinión, que no quería ir a ningún sitio. Cuando se fue, volví a comprobarlo en el teléfono y en el ordenador, todo coincidía. Cuando Sofía volvió, le pregunté directamente si había ido a trabajar. Inmediatamente se puso a la defensiva, acusándome de paranoia. Entonces le mostré Google Maps. Le mostré que alguien había buscado esa dirección desde su cuenta justo cuando se fue de casa. Me miró a los ojos y dijo la mentira más épica que he oído jamás: yo no fui allí ni busqué eso. Google se equivocó. Es solo un error. Vale, ahora por fin me lo admití a mí mismo. Estaba saliendo de nuevo con una mentirosa. Hice las maletas y me fui a un motel. Pasé allí varias noches, discutiendo sin parar con Sofía por teléfono. Estaba furioso porque, por segunda vez, mi novia resultaba ser una basura mentirosa. Algo dentro de mí esperaba desesperadamente que solo hubiera vuelto a las sustancias y no me estuviera engañando. Pero las sospechas me carcomían. Después de un par de noches en el motel, me convencí de que Sofía no me engañaba. Simplemente había recaído, y debía ayudarla. Sé lo que la adicción le hace a la gente, porque yo mismo lo pasé. Decidí reconciliarme con ella. Era tarde, y debía llegar a casa en un par de horas. Quería recibirla con flores, intentar arreglarlo todo.
Cogí el coche de un amigo, fui a una tienda, compré un ramo y volví a casa. Me senté en el aparcamiento a esperar. A las 2:45 de la noche, veo nuestro coche entrar en el aparcamiento. Pero al volante no está Sofía. Ella está en el asiento del copiloto. ¿Quién es ese tipo? Me quedo quieto y observo. El hombre apaga el motor y del asiento trasero sale otro chico. ¿Qué está pasando? Los tres entran en nuestro apartamento. Saco el teléfono y le escribo a Sofía. Finjo no saber nada. ¿Ya estás en casa? ¿Podemos hablar? Quiero disculparme por todo. La respuesta llega 15 minutos después. Acabo de llegar, pero quiero estar sola. Te quiero con todo mi corazón. Hablemos mañana. Mi corazón late con furia mientras leo esto. Me golpeo la cabeza contra el volante. Las lágrimas corren por mi cara. Salgo del coche. Voy al apartamento. La puerta está cerrada. He olvidado mis llaves. Desde dentro suena música a todo volumen. Toco. Nadie abre. Rodeo la casa, miro por la ventana del salón. No hay nadie. Sigo hasta la ventana del dormitorio. Las persianas están cerradas. Pero si te acercas, puedes mirar por una rendija. Me inclino y miro dentro. Y en ese momento, mi mundo se derrumba. En nuestra cama está mi novia, a la que amaba. La madre del niño que consideraba mi hijo. Dos hombres se divierten con ella al mismo tiempo. Me deslizo lentamente por la pared y me siento en el suelo. Hundo la cabeza entre las manos. Oigo los gemidos ahogados desde la ventana. Durante 5 minutos, simplemente me siento y escucho cómo se destruye mi vida. En mi cabeza, solo un pensamiento, entrar y matarlos a todos. Pero me levanto, vuelvo al coche, empiezo a fumar un cigarrillo tras otro. Todo lo que conocía ha desaparecido. Cada recuerdo de nuestra relación se convierte en polvo. Todo fue una mentira. La Sofía que amaba nunca existió. Muchos de ustedes ya han leído mi historia sobre cómo me engañó Laura. Entonces, mi rabia me llevó a la peor de las venganzas. La rompí. La destruí. Ahora, años después, estaba de nuevo en la misma situación, pero esta vez era aún peor. Esta vez, no iba a vengarme de Sofía como de Laura. No, esta vez decidí matarla. Arranco el coche, voy a una gasolinera que vende artículos de caza y pesca 24 horas. No tienen armas de fuego, pero encuentro cuchillos de caza y despiece. Cojo el más grande, vuelvo al motel a por las llaves del apartamento y me dirijo a casa para pintar las paredes del dormitorio con su sangre. Cuando llego, abro la puerta principal lenta y silenciosamente. Me deslizo por el pasillo hacia nuestro dormitorio. Aprieto el cuchillo en mi mano. Llego a la puerta, está abierta, pero la habitación está a oscuras. Silencio. El sudor me corre por la cara. Intento controlar mi respiración. Me da miedo lo que voy a ver. Extiendo la mano en la oscuridad y enciendo la luz. Frente a mí yace Sofía, sola, desnuda. Me quedo paralizado. ¿He tenido alucinaciones? ¿O se fueron antes de que llegara? No se despierta. Reviso la habitación y veo en la mesita de noche el envoltorio de un preservativo. Nunca los usábamos, así que fue real. Doy un paso hacia la habitación, pero de repente oigo abrirse la puerta de la habitación del niño, justo enfrente. En ese instante, la sed de sangre se desvaneció, reemplazada por un horror helado de otro tipo. No era por mí. Era por él. ¿Estuvo él en esta casa mientras esos hombres estaban aquí? ¿Escuchó algo desde su habitación? La idea de que este niño inocente estuviera a solo una pared de distancia de esa inmundicia me revolvió el estómago más que la propia traición. ¿Qué clase de monstruo haría eso? En ese momento, ella dejó de ser una traidora. Se convirtió en algo mucho peor a mis ojos. Él me mira, sonriendo de oreja a oreja. Papá, has vuelto. Corre hacia mí y me abraza las piernas con fuerza. Miro el cuchillo en mi mano, luego lo guardo en el bolsillo trasero. Me arrodillo frente al niño,
le pongo la mano en la cabeza y le digo, me voy por un tiempo, solo quería despedirme de ti y de mamá antes de irme. Me mira con la mirada más triste que he visto nunca. Lo levanto, lo acuesto de nuevo en su cama, lo arropo y le digo adiós. Sabía que era la última vez que lo vería. Ahora no puedo matarla. Él no puede quedarse sin madre. No se lo merece, aunque yo crea que ella sí. Salgo del apartamento y simplemente camino por la calle, llorando, fumando un cigarrillo tras otro. Me siento en una parada de autobús. Llega un coche de policía, salen dos agentes. Uno de ellos pregunta, oye, ¿qué haces? Pide refuerzos y, antes de darme cuenta, estoy rodeado por 15 o 20 policías. Pasan 20 minutos intentando convencerme de que suelte el cuchillo. Me levanto y me abalanzo sobre un oficial, pero no doy ni 2 pasos cuando caigo al suelo, retorciéndome por las descargas de un taser. Me inmovilizan, me esposan. Pensé que si atacaba a un policía, me dispararían. Me desperté en un coche de policía, de camino al hospital. Allí me inyectaron sedantes fuertes. Cuando volví en mí, supe que estaba en una institución psiquiátrica para pacientes peligrosos. Es como una cárcel, pero peor. No sabes qué día es, ni qué hora. Pasé allí varias semanas hasta que un abogado logró sacarme. Cuando me soltaron, tomé un taxi a casa. Estaba a unas 3 horas de distancia. Le pedí al taxista que me dejara en un McDonald's cerca de mi apartamento. Puse mi teléfono a cargar. Tenía un montón de mensajes y llamadas. Por supuesto, ya me habían despedido. Todas mis tarjetas de crédito estaban a cero. Obviamente, Sofía las había usado. Llamé a Sofía, y se alegró muchísimo de oírme. Dijo que estaba muy preocupada, que no tenía ni idea de lo que me había pasado. Le dije que se lo explicaría todo, pero que necesitaba que nos viéramos en el McDonald's y que no trajera a su hijo. Accedió. Más tarde, Sofía entra en el McDonald's, corre hacia mí intentando abrazarme y besarme, pero me aparto y le digo que se siente. Le cuento todo lo que vi antes de que me internaran. ¿Su respuesta? Tiene el descaro de negarlo todo. Dice que debía haberme equivocado de apartamento. La interrumpí y le dije, o me dices la verdad ahora mismo, o me voy y no volverás a vernos ni a tu hijo ni a mí. Me mira a los ojos y se da cuenta de que no bromeo. Le pregunto de nuevo, ¿me engañaste? Baja la mirada, las lágrimas asoman a sus ojos, y susurra en voz baja, sí, te engañé. Lo confiesa todo. Su adicción había llegado a un nuevo nivel. Por eso ese tipo conducía mi coche. Estaba tan drogada que no podía conducir. La miro durante un minuto, suspiro, cojo el teléfono del cargador y me levanto. Me mira con pánico. ¿A dónde vas? La miro directamente a los ojos y digo, a buscarme la vida. Es lo único en lo que puedo pensar ahora mismo. Pregunta, ¿seguimos juntos? Respondo, no, nunca tuve la intención de quedarme. Solo quería oírte admitirlo. ¿Qué pasó después? Los siguientes meses viví como un vagabundo. Prácticamente sin hogar. Me mudaba de ciudad en ciudad, vendía sustancias, dormía donde podía. Perdí casi 30 kilos. Un día me desperté en un hospital. Mis órganos internos empezaron a fallar. Con casi 2 metros de altura, pesaba apenas 70 kilos. Los médicos me dijeron que no tenía enfermedades mentales, salvo estrés postraumático, pero que una grave adicción me estaba destruyendo. Me recomendaron encarecidamente que fuera a rehabilitación. Pasé casi 4 meses en un centro de rehabilitación. Empecé a entrenar. Cuando salí, conseguí trabajo como entrenador en un gimnasio. Una carrera completamente nueva para mí, pero el gimnasio se convirtió en mi refugio. Ahora sigo limpio, 5 años sin sustancias. Peso más de 120 kilos, pero de pura masa muscular. Llevo felizmente casado 2 años, tengo mi propio negocio exitoso. El día que salí del hospital, pensé mucho en qué hacer. Mi primer impulso fue sumergirme de nuevo en la oscuridad. Todavía quería vengarme de Sofía, como una vez me vengué de Laura.
Pero después de varias semanas de reflexión, llegué a otra conclusión. La mejor venganza es vivir la mejor vida. Y, lo que es más importante, dejar de compadecerme por todo lo que había pasado. Eso cambió todo el juego. Dejé de culpar a otras personas, a las circunstancias, al mundo por lo que me había sucedido. Hoy, 5 años después, miro hacia atrás y veo a dónde me llevaron mis decisiones. Estoy increíblemente feliz de haber elegido un camino diferente. Ya no me reconozco. Cuando releo mis historias sobre Laura y Sofía, ni siquiera me veo a mí mismo en ellas. Veo a un chico roto, destrozado, que no entendía lo que hacía. Este fin de semana cumplo 30 años. Lo dejé todo justo un mes antes de mi cumpleaños hace 5 años. Si entonces me hubieran dicho que viviría como vivo ahora, nunca lo habría creído. Soy feliz. Estoy feliz de no haber matado a Sofía esa noche. Me alegro de haberme levantado y seguido intentando vivir. Tuve que caer varias veces, pero cuando finalmente me levanté, volé. Hablé con Sofía solo una vez, años después de ese encuentro en el McDonald's. Y después de esa conversación, puedo decir con certeza, la mejor venganza es simplemente vivir feliz sin ella. Gracias por escucharme hasta el final. Fue importante para mí contar esto. Escriban en los comentarios qué piensan, quizás alguno de ustedes ha pasado por algo similar.